Dentro de nuestro cuerpo tenemos diversos vasos sanguíneos que se encargan de llevar un líquido vital llamado sangre a los diferentes órganos. Imagina que estos vasos sanguíneos son como carreteras que son bastante delicadas y lastimosamente por medio de los diferentes hábitos que hoy en día pueden parecer normales, como lo es el sedentarismo, una mala alimentación, el consumir alimentos industrializados, lo podemos comenzar a dañar. Estos daños pueden afectar la circulación normal de la sangre y con esto llevará muchos problemas. Pues bien, te estoy hablando de la aterosclerosis, que es una enfermedad la cual te sorprendería la cantidad de personas que la presentan. Es más, es probable que tú que me estás viendo en este momento la estés desarrollando, ya que es una enfermedad que solamente el 50% de las personas presentan síntomas, ya que su sintomatología va a depender de qué tan desarrollada está la misma, mostrándonos así que cuando hay una ocupación de ese espacio luminal del vaso en un 70%, comienza a generar varios síntomas que en este momento lastimosamente son irreversibles, generando así de un día para otro la muerte, por ejemplo, por medio de un ACV o tal vez de un infarto. Pero la aterosclerosis, que es de lo que te he estado hablando, hace parte de un grupo más grande llamado arteriosclerosis. Así que veamos primero un poco sobre esta arteriosclerosis para poder centrarnos específicamente en la aterosclerosis. La palabra arteriosclerosis hace referencia a dos circunstancias. El primero es un engrosamiento de la pared arterial y el segundo es una pérdida de la elasticidad, encontrando tres patrones importantes. Primero tenemos a la arteriolosclerosis, arterio de endurecimiento y olosclerosis de arteriolas, de los vasos pequeños. Aquí vamos a encontrar dos tipos dentro de este grupo. Primero, la hiperplásica, en donde la pared media del vaso sanguíneo va a generar un engrosamiento que va a generar complicaciones. El primero es que se puede generar isquemia en la pared del vaso provocando necrosis fibrinoide. Histológicamente se denomina piel de cebolla. Y de segundas es que el órgano a donde iba esta arteriola no va a tener irrigación adecuada, provocando un fenómeno denominado apariencia de picadura de mosca. Y de segundas tenemos a la hialina, que en este caso también hay una disminución de la luz del vaso, pero en este caso no es por un aumento de la pared media del músculo liso, sino por un acúmulo de proteínas, acúmulo que se suele dar por la hipertensión arterial. De segundas tenemos a la esclerosis medial de Monkenberg, que a diferencia de la anterior no va a haber una disminución en ese espacio luminal de la arteria. Lo que va a ocurrir es una calcificación, perdiendo el vaso su elasticidad. Esto suele ocurrir en pacientes mayores de 50 años y no suele presentar síntomas, pero además de la edad también encontramos que hay predisposición como la diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad renal crónica y un aumento de la vitamina D, ya que recordemos que este está relacionado con el aumento del calcio y así se puede generar calcificación de los vasos. Y de terceras tenemos a nuestra aterosclerosis, que clínicamente es mucho más prevalente que las anteriores, siendo muy importante estudiar a profundidad sobre la misma. Ten presente que la placa aterosclerosis es un acúmulo de lípidos, células musculares lisas en proliferación, células inflamatorias y un aumento de la matriz extracelular, generando así una placa elevada que puede provocar complicaciones como lo es la obstrucción, como lo es el rompimiento de la placa generando trombos y como también lo es el debilitamiento de la pared generando aneurismas, que veremos más adelante con un poco de mayor profundidad. Así que centrémonos en la patogenia. Veamos paso a paso cómo es que se genera esta placa ateromatosa, ya que, como te lo he mencionado, es algo que es progresivo, que no ocurre de un día para otro, sino que es algo que vamos alimentando con nuestros diversos hábitos. Así que de primeras tenemos a la lesión y disfunción endotelial. Nosotros en nuestros vasos sanguíneos tenemos tres capas: el endotelio, la media y la adventicia. El endotelio es esa capa que ve hacia el vaso y nosotros podemos ir dañándola o debilitándola, generando que sea más propensa
Esto lo podemos generar con la hipertensión o con niveles altos de colesterol, generando así que sea más permeable y más propensa a esta placa ateromatosa. De segundas tenemos la acumulación de lipoproteínas. Con el endotelio dañado, las lipoproteínas de baja densidad, o sea las LDL, conocidas como colesterol malo, se acumulan en la pared arterial. Estas LDL transportan colesterol en la sangre y se infiltran en la capa interna de la arteria, la túnica íntima. De terceras está la adhesión de los monocitos. El sistema inmune detecta que hay un daño y responde enviando células inmunitarias llamadas monocitos al sitio de la lesión. Estos monocitos se adhieren al endotelio y se introducen en la túnica íntima. De cuartas encontramos la conversión de los monocitos a los macrófagos. Los monocitos son la célula inactiva. Cuando quiere entrar en acción se vuelve macrófago, y lo que en este caso hace es intentar fagocitar al LDL. El inconveniente es que no lo puede realizar y queda la célula y dentro de él el LDL, pasando a llamarse como células espumosas, que no son más que esos macrófagos que tienen dentro esa lipoproteína. Después tenemos la proliferación de células musculares lisas. Tanto los macrófagos como las plaquetas liberan factores que provocan la proliferación de células musculares lisas, que van a partir desde la túnica media de nuestro vaso y van a ir yendo hacia la túnica íntima. Estas células también intentan fagocitar las LDL, pero al igual que los macrófagos no pueden descomponerlo completamente, llegando así a la formación de nuestra placa ateromatosa. Las células espumosas, o sea los macrófagos y las células musculares lisas llenas de lípidos y el colágeno se acumulan, formando una placa en la pared arterial. Esta placa se endurece y estrecha la arteria, generando las complicaciones que ya te mencioné anteriormente. Al ver el proceso, entenderás que no es todo blanco o negro, que hay intermedios, que puede que tal vez tú seas una persona en la que no vas al extremo de no cuidarte para nada, pero tampoco eres súper perfecto en ese cuidado que te das con tus hábitos, de forma en la que hay muchas personas que por toda su vida van a tener una placa ateromatosa, pero lo tienen en un rango que no les va a generar tantos inconvenientes. Aquí en pantalla te estoy mostrando una tabla en donde puedes ver una clasificación importante en donde pasa de ser asintomática a ser sintomática. Y como ves, algo que llama la atención es que ya aparece desde los 10 años. Es por eso que es importante que desde la infancia cuidemos nuestra alimentación, hagamos ejercicio. Pues encontramos lo que podríamos ver como el inicio, el antes de estas placas ateromatosas, que son las estrías grasas. Ellas son lesiones tempranas formadas por acumulaciones de macrófagos espumosos y células musculares lisas en la íntima, que sobresalen ligeramente en la luz vascular. La placa ateromatosa característica o ateroma presenta un engrosamiento de la íntima de color blanco amarillento. Está compuesto por un casquete fibroso superficial que, como ya vimos, va a contener células musculares lisas, células inflamatorias y una matriz extracelular densa, situados sobre agregados de células necrosadas, lípidos, colesterol, células espumosas y proteínas plasmáticas. Pequeños vasos sanguíneos proliferan en la interfase entre la íntima y la media. Ahora hablemos un poco más de las complicaciones. Tengamos presente que cuando hablamos de que se puede generar un accidente cerebrovascular, pues va a ser porque probablemente en el polígono de Willis tenemos una placa ateromatosa, la cual tal vez se rompió, generó un trombo y generó ese ACV, mostrándonos así que la complicación que se puede generar por estas placas va a depender de la localización del mismo. Aquí hay que tener presente que en un mismo vaso pueden haber diferentes placas y la complicación pues va a suceder cuando más obstruido esté y genere mayor dificultad en ese paso de la sangre. Pero en alguna forma objetiva, las placas no se generan al azar, por algo están en unos puntos específicos. Así que tú ves estas dos arterias. Tenemos una persona con hipertensión. ¿En cuál de las dos crees que se va a generar mayor probabilidad de que se genere una placa ateromatosa? Si respondiste la A, estás en lo correcto, ya que en la primera imagen vemos como la sangre va a generar un mayor roce que puede generar un daño en el endotelio
y daño en el endotelio que puede generar los vasos que ya vimos. Ahora sí, comencemos con las complicaciones, empezando de primeras con la estenosis aterosclerótica. Es muy sencillo de intuir, vamos a encontrar una disminución en esa luz vascular, generando así atrofia o infarto en el órgano al que se debería estar perfundiendo, que va a depender el grado de atrofia o de infarto del grado de estenosis. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una oclusión de un 70%, estamos ya refiriéndonos a la estenosis crítica, lo que conlleva a un infarto del órgano en la mayoría de los casos, ya que hay un suministro vascular insuficiente resultando en necrosis. De segundas tenemos un cambio agudo en la placa, que tiene bastante que ver con la estenosis y con las otras complicaciones que tenemos. Un cambio agudo en la placa puede implicar erosión, rotura o hemorragia interna, aumentando esa estenosis luminal. La rotura expone la sangre al contenido trombogénico de la placa, causando trombosis parcial o completa. La mayoría de los infartos de miocardio ocurren en zonas de estenosis subcrítica. Factores intrínsecos como la estructura y composición de la placa influyen en su rotura, siendo las placas vulnerables las que tienen núcleos grandes, cápsulas fibrosas finas y mayor contenido de células inflamatorias. Factores extrínsecos como la hipertensión sistémica y la vasoconstricción focal también influyen en la rotura. No todas las roturas de placa causan trombosis completamente oclusivas, ocurriendo de esta manera trombosis parciales que, aunque son asintomáticas, pueden generar un mayor crecimiento en placas ateromatosas. Si te gustaría saber más sobre los trombos, aquí te dejo un video que hicimos específicamente sobre ese tema. De siguiente tenemos a la vasoconstricción, ya que una placa de ateroma no es simplemente un acúmulo que se genera en el vaso. También hay un daño en el endotelio, y el endotelio, entre muchas de sus funciones, tiene que generar vasodilatadores y vasoconstrictores. El problema es que en este caso, esa capacidad de generar vasodilatadores como el óxido nítrico se pierde, generando así que ese vaso esté aún más vasoconstreñido y al mismo tiempo generando un círculo vicioso en donde por medio de esa vasoconstricción constante es mucho más fácil generar más placas de ateroma. Y como no puede ser de otra manera, también va a estar de alguna forma debilitado ese vaso sanguíneo, siendo mucho más sencillo generar aneurismas. Los aneurismas son un tema bastante bonito, pero un poco extenso, así que lo vamos a dejar para otro video. Escribe en los comentarios si prefieres que saquemos primero el video de aneurismas poniendo una A, o si te gustaría tal vez mejor la vasculitis poniendo una B. Y si tienes otro tema del cual te gustaría que habláramos, pues ponlo en los comentarios que lo tendré muy en cuenta. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya sido de gran ayuda.